Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los papás y mamás de la comunidad Pro Happiness. Yo soy Laura García, yo soy coach infantil, juvenil y familiar y hoy estoy con Diana Martínez. Ella es docente, ella ahorita nos contará un poquito sobre su historia, pero este video surgió porque Diana me escribió hace un tiempo, hace unas semanas, súper linda, con una duda sobre, digamos, los adolescentes y lo que pasa con el noviazgo en esta época, ¿no? Cómo guiarlos, cómo manejarlo, etcétera. Y obviamente no le pude escribir, digamos, respondiéndole el mail porque es un tema muy largo, muy extenso. Entonces decidimos más bien para además ayudar a muchos papás, que estoy segura que todos están como en esto, de los adolescentes, para ayudarle a muchísimos papás, decidimos hacer esta charla y esta, digamos, conversación para apoyar a la mayor cantidad de mamás y papás posibles. Así que bueno, Diana, bienvenida. Hola Laura, muy buenos días, tardes y noches para todos aquellos que te siguen y que nos ven. Pues nada, muchísimas gracias. Como decías, mi nombre es Diana Martínez, yo soy docente y rectora del Liceo Infantil Despertar, una institución que se encuentra ubicada en Bogotá y pues que acogemos a todos los chicos desde los 3 años y pues bueno, vamos en crecimiento. Este año vamos con chicos de octavo y pues la idea es que van a ser nuestra primer promoción, lo que significa que el próximo año pues ellos pasarán a noveno y así sucesivamente seguiremos avanzando. Somos una familia liceísta muy comprometida con el tema de la educación y bueno, apoyando a todos nuestros padres, pues de ahí nació también, uno, pues el seguirte. Pro Happiness nos ha ayudado muchísimo para todo el tema de talleres, para apoyarles a ellos. Y bueno, definitivamente este tema del noviazgo es algo que indiscutiblemente muchos papás tenemos que afrontar. Yo también soy mamá y bueno, creo que va a ser muy enriquecedora para todos los que estamos aquí presentes. Tan linda, gracias. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Yo te preparé como unos temas, una guía por la que quiero, digamos, que vayamos conversando, pero tú me vas interrumpiendo, me vas preguntando si Ok, tienes alguna opinión, si tienes, no sé, algún ejemplo, algún caso, lo que sea, y así vamos como desarrollando esta conversación. ¿Te suena? perfecto, Laura, me parece súper bien. Bueno, entonces voy a empezar por, digamos, contarte para mí desde lo que soy como coach infantil, juvenil y familiar, para mí lo que es la adolescencia. ¿M? Entonces, Ok. digamos que la adolescencia tiene pues muchas miradas, ¿no? Empezando por la parte física, por todos los cambios físicos, hormonales, etcétera, por lo que pasan los niños. Mm, pero para mí, desde el coaching, yo lo veo como ese puente entre la niñez y la adultez. ¿M? Ok, Entonces, es esta etapa por la que yo paso, en la que, digamos, fui niño, ¿m? Y voy a ser adulto, pero hay una transición, hay un puente sí, entre esa niñez y esa adultez, ¿no? Y en ese puente, en esa transición, yo tengo que empezar a vivir, a aprender y a experimentar un montón de cosas, situaciones, experiencias, para llegar preparado a el otro lado del puente, o sea, para cruzar el y llegar puente. a la adultez. Ujú, O sea exacto. que más que un puente, Laura, podríamos hablar de una ruleta o de una montaña rusa, porque además todo lo que Mm, tienen que vivir es muy parecido a lo que tenemos en las montañas rusas. claro, claro, es un puente montaña rusa, o sea, el puente no es así. No, Sí, el puente va así. Mm, así Tienes, es.
Tienes toda la razón. Y ahí obviamente le metemos el tema de la parte física, ¿no? O sea, Sí, de ver cambios en el cuerpo, de tener unos cambios hormonales bastante, pues, importantes y cerebrales bastante importantes, además de los cambios sociales. Eso, digamos que sí sí. es como tú dices, una montaña rusa. ¿Mm? Entonces, desde mi punto de vista, la adolescencia es esa transición en la que los niños se empiezan a preparar para ser adultos y empiezan a tener distintos como cuestionamientos de quién soy en este mundo, porque antes digamos que los niños eran lo que sus papás les dijeran o lo que sus papás les ponían a hacer, por decirlo así, y la Lo que opinión de les sus papás, permitía. exacto, y la opinión de sus papás era la más importante. Ahora ellos tienen que empezar en ese puente, esa construcción de quién soy, para qué vine al mundo, qué me gusta, qué me interesa, para qué soy bueno, cuando llegue acá, a qué me quiero dedicar, qué puntos de vista tengo, qué opiniones tengo. Y pues obviamente en este mundo que cada vez es como más abierto y más complejo, con mayor razón, ¿no? Ya no es lo que me digan mis papás y lo que me dijeron, sino que tengo un mundo de posibilidades, tengo que empezar A formar el a carácter. exacto, a formarme y formar ese carácter para llegar a la adultez. ¿Mm? Sí. ¿Hasta aquí te suena? Sí, 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 tienes toda la razón. Efectivamente, la adolescencia es esa etapa en la que definitivamente los chicos tienen que aprender a, pues, a formar su carácter, a autoconocerse, a avanzar en ese camino de cada vez descubrir quién soy y ¿Mm? cómo lo voy a hacer. Antes, lo que tú dices, nos decían cómo vamos a hacer y qué debemos hacer. Hoy en día ellos tienen voz y voto y ya toman sus propias decisiones. Además que la tecnología y la sociedad ha permitido que esto sea un mundo de posibilidades mucho más amplio y más abierto. Exactamente, exactamente. Entonces, para empezar, quiero hacer como un pequeño paréntesis y explicarte un poquito sobre mi filosofía del padre coach para luego, Ok, digamos que entiendas un poquito para por dónde voy a ir cogiendo. ¿Listo? ok, perfecto. Entonces, dentro de mi filosofía en Pro Happiness, yo hablo mucho sobre el padre coach. ¿M? Y el padre coach es el padre entrenador. ¿M? Entonces, yo, digamos, desde este punto de vista es que trabajo con los papás. Y lo que enseño es que nosotros, los papás, estamos entrenando a unos niños, ¿m? Para luego salir a la vida real, Sí, preparados y equipados para lo que tenga el mundo para ellos. ¿M? Entonces, sí, como no sabemos ese mundo real que les va a traer, pues les tenemos que enseñar y que ayudar a que desarrollen muchas habilidades en la vida para que lleguen a ese mundo real y lo puedan surfear, digo yo, ¿cierto? sí, Entonces, habilidades como la negociación, como la capacidad de perdonar, como la resiliencia, como el expresar sus puntos de vista, como el ganarse las cosas con esfuerzo, todo ese tipo de cosas se tienen que practicar. No es que uno llega adulto y ya sabe. apareció, ¿sabes? No, Sino que de niño, durante varios años y en varias ocasiones, yo lo tuve que haber desarrollado para que cuando llegue adulto la tenga. ¿Mm? ok, sí, así es. ¿Hasta ahí te suena? Sí, me suena muchísimo y mira que cuando tú hablabas de esa filosofía coach, de Ujú. prepararlos para la vida, tiene que ver mucho con nuestra institución. Mira, nosotros en el colegio pensamos siempre, y yo les cuento a mis papás y les digo, es que no estamos preparándolos para este año o para el otro, sino para cuando ya no estén aquí, para cuando ya se tengan que enfrentar en la vida real, en una universidad, en un trabajo, y que todo el trabajo que realmente hemos realizado durante todos los años en etapas de desarrollo, pues les permita adaptarse de una forma adecuada a esta sociedad que a veces está tan cambiante y que hoy te pide unas habilidades y de repente mañana te va a pedir otras.
y trabajar en esas habilidades que hoy en día llamamos las habilidades blandas, que son tan importantes, más que todas las habilidades académicas que puede llegar a recibir un chico. Exacto, exactamente. Mm, y ahí, digamos que entran como el rol que deben jugar los papás de los adolescentes en ese puente. ¿Sí? Entonces, el rol de un papá de adolescente es ser el entrenador de su hijo para esa etapa de transición por la que está pasando. ¿Sí? Entonces, llevarlo Sí, como un entrenador a desarrollar todo lo que necesita, que todo todo lo que su está necesitando potencial. en este momento, ajá, exacto, y todo lo que está necesitando en este momento es muy distinto a lo que tal vez pues necesitaba cuando tenía 3 años, 5 años, 10 años. Ahora en la adolescencia necesita desarrollar muchísimas habilidades y ya se está acercando a esa adultez y por lo tanto esas habilidades cada vez son como más palpables. ¿Sí? ¿Me hago Sí, entender? así es. Okay. Una de esas habilidades, que aquí es ya donde vamos a unirnos al tema del noviazgo, me tocó hacerlo como una introducción. Sí, Una de esas habilidades, para mí, de las más importantes, sino, sí, de las más importantes en en el entrenamiento en la adolescencia es la capacidad de los adolescentes de desarrollar su propio criterio y tener sus sí, propios puntos de vista, ¿sí? sí, Además de desarrollar el criterio y tener su punto de vista, obviamente el actuar acorde a eso, ¿cierto? El ser coherentes con eso, ¿sí? sí, El defenderlo, o sea, exponerlo, el ser capaz de exponer su criterio y su punto de vista, exponerlo eh, y escuchar el punto de vista de otros o las opiniones de otros, tomar lo que les sirve eh, y lo que no les sirve respetuosamente, pues no tomarlo. dejarlo. Exacto, Ujú. así de sencillo. ¿Mm? Entonces, aquí es donde voy a meter el tema del noviazgo. Perdón, hasta aquí vamos. Sí, vamos bien, sí, no, ahí vamos tal cual. Y Listo. efectivamente eso es desarrollar ese criterio que a veces pues los chicos no logran como encaminar porque quieren seguir a uno o a otro y al seguir pues se les olvida que tienen que ser ellos mismos. Ujú. Exactamente. Y aquí, este es un punto importantísimo en ese rol de entrenadores que somos. ¿Sí? Entonces, mm, generalmente, como somos los adultos, como somos los papás, la autoridad, etcétera, etcétera, em, creemos que le debemos dar a los niños o a los adolescentes todo, digamos que masticado y en modo orden. Sí, ¿Sí? Entonces, tú haces esto, tú no haces esto, tú puedes esto, tú no puedes esto, tú piensa así, tú siente así, tú deja que pase esto y no dejes que pase esto. ¿Sí? Mm, pero al final, digamos que dar esas directrices como tan modo orden impide que los adolescentes desarrollen esa capacidad de pensar, investigar, eh, como analizar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, por qué estoy de acuerdo o por qué no estoy de acuerdo. Y al final de todo ese proceso, finalizar con un criterio. sí, ¿Mm? así es. Mm, Entonces, digamos, mi consejo para todos los papás es que en vez de darle todo masticado a sus hijos, eh, propicien muchos espacios y muchos momentos de conversación, de reflexión, eh, de argumentación en la que entre la familia, entre todos,
pueden dar sus puntos de vista y sus opiniones, pero al final el adolescente, obviamente con unos límites claros, pues no es como todo está abierto, no, obviamente con unos límites y unas normas que cada casa y cada familia las tendrá, pero al final el adolescente mmm, se hará sus puntos de vista y su criterio. Y aquí voy al noviazgo. Ok, ¿Mm? sí, En vez de decirle a un niño, un adolescente, tú puedes tener novio a tal edad, por ejemplo, decirle a una niña, tú puedes tener novio a tal edad, estas son las cosas que están permitidas hacer con tu novio, estas son las cosas que no están permitidas hacer con tu novio, puedes tener sexo por primera vez o puedes iniciar tu vida sexual en, no sé, a tal otra edad y ok, como botarles todo tipo de regla y dárselo todo masticado, ¿cierto? sí, Es mucho más útil para esa niña estos espacios de conversación en los que les enseñamos, por ejemplo, qué es para ellos una relación pues, con un hombre, cómo se debe dar con las bases del respeto, qué es para ella respetar a una pareja o ser respetada por una pareja, qué es para ella, digamos, todo lo que tiene que ver con su cuerpo, el respeto hacia su cuerpo, todo lo que implica iniciar las relaciones sexuales o la vida sexual sexualmente. desde lo positivo y lo que gusta hasta las responsabilidades y peligros que eso puede implicar. ¿Mm? Entonces es Sí, mucho más productivo para esta niña recibir todo este tipo como de consejos estas, tal vez, exacto, exacto, pero más allá de consejos, reflexiones y como espacios abiertos. diálogos abiertos de pronto entre Exactamente, la familia. exactamente, estos diálogos entre la familia en los que ella va a terminar con un criterio, ¿sí? De, ok, pues esto es lo que espero de mí, esto es lo que esperaría de una pareja, esto es lo que espero de mi cuerpo, esto es lo que yo creo que es el respeto, esto es lo que yo considero que debo hacer como mis deberes hacia la otra persona en caso de tener una relación. ¿Mm? Sí, Es mucho más productivo y más útil para esa niña eso, ese entrenamiento, que simplemente me digan a tal no edad, puedes. pues, a tal edad no puedes, pueden, esto es lo que pueden hacer, esto es lo que no pueden hacer, contacto hasta este punto, no pueden llegar o cruzar estos límites y ya, porque se lo dieron todo como masticado. ¿Sí me hago entender hasta aquí? ¿Te suena? Sí, sí, claro, como una directriz. Es que además dar esas directrices como tan cuadriculadas, lo único que te dice o que le dice al chico es, usted puede sentir en este momento, ¿sí? No tiene permiso de sentir antes, porque si entonces el niño o el adolescente empieza, no sé, vamos a decir que la mamá dijo puede sentir a los 16, pero resulta que el chico a los 14 o la chica a los 14 empezó a sentir y a despertar un sentimiento de gusto o qué sé yo, pero como es un tema que solo se va a trabajar a través de los 16 años, entonces pues no se empiezan estos diálogos de concertación y de escucha, que además estos espacios se vienen perdiendo pues por todo el tema de la tecnología, que a veces las familias viven tan ocupadas y pocos espacios se dan para esto. Pero sí, claro que es súper, súper importante el tema de los diálogos y pues de todo lo que tiene que ver con esta concertación entre familia y pues entre todos los actores que allí están. Ujú, claro. Mm, y aquí hay algo muy importante y es que, y es súper importante que todos los papás que están oyendo esto lo tengan en cuenta, y es que si un adolescente quiere hacer algo, lo va a hacer. ¿Le des o no le des permiso? Exactamente. Y yo he tenido
muchos adolescentes en sesiones de coaching que me dicen, Laura, es que yo soy, en ese sentido, yo soy más inteligente que mis papás. Entonces es como, si me quieren quitar el celular, quítenmelo, yo me consigo otro. Si no me quieren dejar salir, no me dejen salir, yo me escapo de tal manera. Si no, y me dicen, al final yo voy a terminar haciendo lo que yo quiera. Me lo han dicho varios Sí, adolescentes. ¿Mm? y uno lo ve, uno como docente lo ve, el chico busca cómo engañar al profe, al papá, y realmente están en esa edad que no solo es una edad de rebeldía, sino que es una edad en la que están descubriendo qué es lo bueno y qué es lo malo para ellos. Entonces, entre más, decían las abuelas, entre más le prohíban, pues más quiere meter la cabeza, y es Ujú, lo que hacen los chicos. ujú. La frase que digo yo siempre, siempre les digo, el exceso de control es el camino número uno para la rebeldía. Así es. ¿Mm? Muy buena frase. Entonces, ¿qué pasa? Que, como tú decías, o sea, al final lo van a hacer si tú le dijiste, o sea, si tú diste una orden de qué se puede y qué no se puede hacer, si a ellos no les hace sentido, sencillamente no la cumplen y se la saltan con o sin tu permiso, ¿sí? Sí, Entonces, hoy en día, tal vez eso funcionaba hace años, pero hoy en día eso no funciona. Hoy en día, ¿qué es lo que funciona? Guiar, acompañar, darles esa capacidad de responsabilizarse por sus acciones, por sus actos y darles mucho pensamiento crítico. ¿Mm? claro. Esa parte sí que es importante, Laura, el pensamiento crítico en los chicos, y no hablemos solo de adolescentes, en todos. Pero ¿qué pasa? A veces los padres, en su afán de congeniar y de ser amigos con sus hijos, entonces se van al otro extremo. Entonces ya no hay límites, ya no hay normas, y ahí es cuando viene todo el descontrol de ambas partes. Ujú, ujú. Total, total. No, y además que esto, digamos que esto no, o sea, el hecho de que yo les permita pensar por sí mismos, les permita tener un punto de vista y un criterio, no significa que no haya límites, ¿sí? O sea, yo, digamos, bueno, voy a hacerte otro paréntesis porque creo que esto es súper importante para los papás que lo están viendo. Yo digo que debe haber tres líneas rojas en todas las casas, ¿sí? Sí, Que son esos límites que no son negociables. ¿Mm? ¿Cuáles son esas tres líneas rojas para mí? Todo lo que tiene que ver con la seguridad. ¿Mm? sí, O sea, si hay algo que dañe tu seguridad o que ponga en peligro tu seguridad, eso no se negocia. sí, Una línea perfecto. roja. Todo lo que tiene que ver con la honestidad, no Sí, es negociable, o sea, no es como que de vez en cuando dices una mentirita o de vez en cuando te copias la tarea, no, eso no se sí, negocia. Y todo lo que tiene que ver con el respeto. qué buenas ¿Mm? líneas rojas, Laura, sí. Esas tres. Ahora, si no es una línea roja, ahí es que entra la negociación. Ok. Es ¿Sí me decir, si aguanta? no va a infringir ni la seguridad, ni tu honestidad, ni el respeto, podemos entrar a negociar. De lo Ujú. contrario, no. Exactamente, Ok. exactamente. Entonces, para un permiso, me estoy saliendo un poquito del tema del noviazgo, pero creo que es Sí, importante para ellos. Para un permiso, yo hago el colador o el filtro. Si es seguro, o sea, si considero que va a estar en ese lugar o en esa fiesta o en ese paseo, lo que sea, seguro. Si es respetuoso y si es honesto, dale, no hay lío. Puedes ir. puede ser, no hay lío o puede ser por lo menos ven y negociamos, o sea, ven y conversamos sobre esto, ¿sí? Ok, Si, por ejemplo, en ese permiso yo digo, uy, el tema de la seguridad no me suena, porque resulta que va a ir manejando un niño que no tiene experiencia o que probablemente tome o que
no sé, lo que sea, sencillamente es un no rotundo, porque está saltándose una de las líneas rojas. Ujú. ¿Sí me va a entender? Sí, claro que sí. Mm, entonces, bueno, digamos que sí nos desviamos un poquito, Un poquito nos pero, fuimos. pero igual, al Nos final, ayuda para sí. enfocar también a los papás hacia este tema que tanto nos Claro, afecta. porque a veces muchos papás piensan que la disciplina positiva y que el hecho de entonces desarrollar criterio en ellos y punto de vista en ellos es como así, o sea, ahora le dejo hacer lo que le dé la gana, no, o ahora no pongo límites, no, o sea, sí hay límites, pero siempre y cuando no se salten las líneas rojas, necesito que negocien, necesito que conversen, necesito que desarrollen en los niños la, la capacidad de tener su criterio y de justificarlo y de conversarlo y también de oír otro punto de vista. Eso es súper importante para ellos. ¿Mm? Es que, y así debe ser. Por ejemplo, volviendo al tema del noviazgo, entonces, eh, ¿puedo o no puedo tener novio? Porque de repente los chicos pueden hacer esa pregunta, o novia, ¿cierto? Pero es que ahí es donde entramos los padres a conocer la persona con la que vas a compartir, a evaluar qué tipo de persona es, qué tan seguros y qué tan respetuoso es contigo, sea niño o sea niña, Uh -huh. porque realmente, pues, el noviazgo despierta muchas emociones y muchas sensaciones, pero que si respetamos esas tres líneas, pues sería muchísimo Uh más -huh. fácil pues, para que todos estuviéramos tranquilos, tanto los papás como los chicos. Claro, claro. Y me encanta este ejemplo que pones para ponerlo acá. ¿Puedo o no puedo tener novia? Novia, novio. Por lo general, ¿qué harían unos papás a la antigua? Dirían, lo piensan ellos y dicen sí o dicen no. Punto. Ujú. ¿Sabes? Sí. Como, mamá, ¿puedo tener novio? No, No. ya. O sí, ya. ¿Mm? El poder acá de entrenamiento está en ven y sentémonos y lo evaluamos. ¿Cómo Claro. así tener novio? ¿Qué es para ti tener novio? Ok, ¿Mm? sí. Porque para un niño puede ser muy distinto tener novio a lo que es para un adulto. Exacto. El ¿Mm? pensamiento y la concepción son distintos. Exacto, exacto. Hace como unos 15 días tuve una sesión con una niña y ella me hablaba de con cuántos se había comido. Ujú. Una niña que debe tener tiene como unos 14 años. Ella me decía con cuántos me he comido, que con cuántos se ha comido fulanito y con cuántos se ha comido cituanito. Hasta que yo le dije, ¿qué es para ti comerse? O sea, ¿a qué te refieres Sí. con comerse? Y comerse era darse piquitos. Ay, imagínate. Y la concepción del adulto es otra cosa. Exacto. Entonces, ¿con cuántos? No, pues es que no sé quién se ha comido con tantos y no sé quién se ha comido con no sé quién y me comí con fulanito y yo, hasta que uno, Ujú. digamos, con ese hábito de curiosidad, bueno, ¿qué es comerse? ¿Mm? Entonces, Ujú. lo mismo con los papás con sus hijos, ¿qué es para ti tener un novio? ¿Qué crees que hacen los novios? ¿Mm? ¿Cómo se Sí. comportan los novios? ¿Qué tiene de diferente un novio a un amigo? Ah, ok, ¿Mm? sí. ¿Qué responsabilidades tiene un novio contigo? ¿O qué le exigirías tú a un novio? ¿Qué responsabilidades tú tienes con un novio? ¿Qué le exigirías tú a un novio? ¿Cómo son las dinámicas en esa relación? ¿Cómo es una relación de novios respetuosa? ¿Mm? Todas las Sí. preguntas que a uno que se le empiecen a ocurrir para contextualizarlo o contextualizarla, para que se formen una idea de lo que esto implica y luego preguntarle, ¿tú crees que estás preparado, preparado para esto de lo que acabamos de hablar? ¿Tú crees que estás preparada para, no sé, solamente estar con, digamos, una persona y dejar a tus amigos a un lado, o para este tipo de planes, o para, no sé, según lo que haya salido de la conversación, De la tú conversación. estarías preparada, tú estarías dispuesta, tú te sientes ya en edad, y muchos tal vez dirán, uy, mami, ¿sabes qué no?
Dejé así. Dejé así, exacto. ¿Sabes qué Sí, no? Y no fue uno que le dijo, sabes que yo creo que estás muy chiquita para tener novio. No, ellos mismos al final dicen, uy, no, yo como que todavía quiero disfrutar más de mi niñez, gracias. Y fueron ellos mismos los que dijeron eso, pero con el entrenamiento de sus y con el papás. acompañamiento, sí, tienes Exactamente. toda la razón. Es ¿Mm? que sí, es muy, muy importante porque a veces los papás damos un no o un sí sin entrar a desarrollar eso que tú acabas de decir, del pensamiento crítico en nuestros chicos y que es tan importante. Porque mira, tal cual, ¿qué es? ¿Cómo crees? ¿Cómo te lo imaginas? Y seguramente después de eso van a decir, no, gracias, Dejé dejemos así. así. Sí, Exacto, exacto. ¿Y por qué es tan importante este entrenamiento? Yo soy súper repetitiva, pero es que esto para mí es demasiado importante y por eso empecé con lo del padre coach. Porque cuando tú sencillamente entras y dices sí o no, ¿qué pasará con este niño cuando sea adulto? ¿Qué esperará? que lo em, aprueben o no. que otras personas le den todo en modo orden, le den todo masticado, le digan qué hacer. No es una Sí, persona que es capaz ya de adulto que tal vez tendrá que tomar, o sea, tal vez no, todos de adulto tenemos que tomar decisiones, ¿cierto? sí, Y tomar decisiones no es fácil. Y ser capaz de adulto de uno sentarse y decir, ok, ¿cuáles son las posibilidades si tomo esta decisión? ¿qué va a ¿Qué pasar? implica? ¿Qué consecuencias tiene esta otra? ¿Qué debería hacer en esto? Uy, esta no me suena tanto porque me da un poco, me quita, no sé, la paz y con esta me voy a estresar mucho y con esta tal cosa y listo, esta es, ¿cierto? Uno Sí, de niño, ese fue el entrenamiento que recibió de sus papás y de adulto lo pudo hacer. Cuando uno le dice, ¿puede, mamá, puedes tener novio? Sí o no. Es como cuando uno sea adulto, necesito a alguien superior, alguien que sepa, alguien que haya vivido, alguien con experiencia, que me diga qué hacer, porque no sí, sé qué hacer, no sé qué hacer. Y a veces también los adolescentes se van a equivocar y debemos permitir que se equivoquen, porque parte del entrenamiento es que ellos asuman las consecuencias de sus errores, asuman la responsabilidad de sus errores. Y a veces sabemos que se están equivocando y muchos papás y saben que se están equivocando y no los dejan equivocarse. sí, hay ¿Mm? muchos que queremos salvarles la patria antes de, Exacto. Y eso tampoco es buen entrenamiento para el futuro. Entonces, ok, conversémoslo. Llegaste, tomaste la decisión de que obviamente sin saltar como otros límites, ¿no? Pero yo puedo tener una conversación y decir, tú tomaste esta decisión, yo creo que te estás equivocando, pero dale, a ver qué sí, pasa. Dale, respeto tu decisión. Y que vaya, salga y se equivoque y asuma la tristeza, la desilusión, la rabia, lo que sea. eh, pero ese también es un buen entrenamiento para que ellos aprendan que la decisión que toman tiene unas consecuencias para bien o para mal. Y o eso para de mal. adultos también es súper importante. ¿Mm? Sí, porque ahí es cuando entran, no sé, los adultos que no tienen la capacidad de, bien sea en su trabajo, en su familia, con sus parejas, de tomar decisiones que sean sabias o que más bien les beneficie y que les llene de paz o de Ujú, tranquilidad. Y a claro. veces terminan cometiendo pues errores que debieron haber cometido años atrás cuando eran adolescentes y necesitaban aprender. Claro. Mira, siguiendo por esta línea de las relaciones, hace como un año tuve un papá de un adolescente y llegó súper preocupado porque era un adolescente ya grandecito, como, no sé, 17, ya iba para los 18. Ok, Y llegó preocupado porque em, me decía, Laura, es que mi hijo pues va de novia en novia, digamos que a ninguna la trata como debería. merece, como que pues no hace nada malo, pero pues a ninguna no sé cómo se diga, como que la retiene,
¿sí? Como que no conserva sus relaciones. Ok, no es una relación duradera, sino Exacto, pasajeras, son pasajeras. va de una a otra y le gusta la una y le gusta la otra y le coquetea a la una y le coquetea a la otra. ¿Qué hago? Porque estoy preocupadísimo y yo, déjalo que se estrelle, Claro. ¿sí? Entonces, obviamente, debe haber esta base de conversaciones en las que ellos desarrollan su criterio, en la de que tú qué consideras que es una relación, cómo es una relación, cómo crees que se respeta a una mujer, cómo crees que debes tratar a una mujer, cómo esperas que tus novias te traten a ti, o sea, toda esta conversación de criterio. Y si al final él elige, después de todas estas reflexiones, digamos, Seguir igual. continuar, em, continuar así, pues algún día, ok, te estás equivocando, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pero dale, aquí estoy si te estrellas, pero dale. Y algún día va a pasar, que se va a estrellar, Sí, ¿cierto? Porque sí se enamora de una y resulta que esa no le permite que haga lo que quiera, o porque esa exacto. sí le da tres vueltas, o no sabemos, ¿sí me va a O entender? porque, exacto. Pero Porque en esa lo algún, controla. ajá, no sabemos qué va a pasar, pero en algún momento él va a tener que aprender que sus decisiones tienen consecuencias. ¿Sí? Y que debe responsabilizarse por ella. Entonces, volviendo al punto, es como, es muy útil para los niños en su futuro el que sus papás no les den las decisiones masticadas, sino que les permitan reflexionar y tomar sus propias decisiones después de, digamos, todo este procesamiento. ¿Mm? Ok, sí. ¿Te suena hasta acá? ¿Tienes dudas? ¿Se te ha ocurrido algo? No, ahorita que hablabas de efectivamente cómo los papás, creo que en esta época han buscado solucionarle la vida a todos los chicos y adolescentes, porque ese temor a que sufran y que todos sabemos que es de la única forma que vamos a aprender, porque nosotros no aprendemos porque en el cuaderno diga si tienes un novio, trátalo así, va a ser así tu relación y ya. No. Ujú. Y entonces el padre de familia o los padres queremos evitar el sufrimiento de nuestros hijos, pero realmente pues ellos necesitan no sufrir, porque no es lo que necesitan. Lo que necesitan es tener la capacidad de tomar buenas decisiones que les evite el sufrimiento a ellos, Ujú. que ellos solitos se puedan dar cuenta que si siguen por ese camino está bien o que si se van por otro camino seguramente no va a estar tan bien. Es como lo que tenemos que hacer. Exacto, exacto. Hay una cosa que yo también le digo a los papás y es que ustedes no son los pilotos de la vida de sus hijos, sino los copilotos, o sea, quienes van Al piloteando ladito. son ellos. Sí, Ustedes van al ladito como guiando, sanando golpes, entrenando, enseñando, pero al final quienes van manejando la vida son ellos y más los adolescentes porque tienen que aprender a ser adultos. sí, ¿Mm? Están en ese puente. así es, así es. Y yo alguna vez vi una conferencia que decía David, bueno, los adolescentes ni siquiera se entienden a ellos mismos, porque ellos están aprendiendo a Ujú, prueba y error. ujú. Pero si cuando están haciendo la prueba y el error, nosotros como padres les evitamos la caída, pues no va a ser fácil para ellos después levantarse. Y pensemos en todas las consecuencias o todo lo que trae un noviazgo. Cuando tenemos un novio hay momentos maravillosos que se viven, pero también hay momentos tristes, de repente momentos dolorosos, y que si ellos no están preparados ni diseñados en Ujú, su carácter para superarlos, pues no va a ser fácil. Y lo que van a encontrar es una roca grande, un témpano de hielo, un iceberg, que no les ujú. va a permitir avanzar en su vida. Y ahí es cuando tenemos chicos, bueno, con frustraciones, depresiones, algunos hasta
no sé, pensamientos suicidas y todo lo demás. Exacto, exactamente. Entonces, para terminar, yo te voy a dar o les voy a dar a los papás 4 consejos para entrenar cuatro consejos para entrenar este criterio. Ok. ¿Ok? Lo voy a poner, digamos que enfocado, como te decía, en el tema del noviazgo, Sí. pero es que esto nos sirve para todo lo que viven los adolescentes. La elección de la carrera, Los tragos, amigos. drogas, amigos, etcétera. En sí, su pensamiento ante la vida para todo. Pero vamos a enfocarlo en el tema del noviazgo, que es lo que te interesaba a ti. ¿Te parece? Ok, sí, Entonces, perfecto. lo primero es súper importante para los papás meterse en el mundo de los adolescentes. ¿Mm? Ok. Em, es muy distinta la época de hoy Total. a lo que vivieron hace años los papás, ¿sí? Y muchos se quedan como con lo que pasó en su época, con lo que se daba en su época, con lo que estaba de moda en su época, con lo que se hacía en su época, y no van más allá de meterse en el mundo de hoy del adolescente, ¿sí? Sí. Cuéntame, cuéntame. No, iba a decir que efectivamente que no se adaptan a ese cambio que ya está, que ya existe. Claro, claro. Y hoy en día es que de verdad el mundo es muy distinto y cada vez cambia más rápido. Entonces, si nos quedamos con lo que vivimos nosotros en esa época, con lo que pasaba con nosotros en esa época, nunca vamos a ser asertivos a la hora de guiar al adolescente en esta época y ayudarle a desarrollar el criterio en esta época, ¿cierto? Innecesario. Entonces, te voy Sí. a poner un ejemplo. La semana pasada, una mamá me decía, de una niña de 13 años, me decía, Laura, es que mi hija llegó y me dijo que le gusta el poliamor. Yo no, wow. Claro, Y ella quedó ¿qué es, como, qué es el poliamor? primero que todo, no sé cómo guiarte, cómo enseñarte, y segundo que todo, ni siquiera sé qué es el poliamor. Y hoy en día los adolescentes y los Son, jóvenes pues están en todas estas nuevas corrientes hablando de relaciones, de, pues que en verdad muchos no vivieron, ¿sí? Y exacto. no es como censurar y decir eso del poliamor. No, primero que todo tengo que saber qué es. Cuéntame qué es. Si es que no Ujú, sé. Por- exacto. porque esa es otra. Los papás nos da pena, miedo, terror, no sé, demostrarle a nuestros hijos que no sabemos. Ujú, Cuando por el contrario, pues está bien que esas cosas nos generen incógnita, pero hay que instruirnos. claro, claro. Hay muchas cosas que yo no sé. Trabajando con los adolescentes hay muchas cosas que me entero, pero pues yo les pregunto porque Claro, ¿cómo le voy a guiar si no sé? ¿Sí? Entonces, en tema de relaciones, ¿cómo se viven las relaciones hoy en día? O sea, hoy en día los niños no se casan, digo, no se ennovian novia, para casarse. Hoy en día, digamos que las relaciones sexuales son mucho más tempranas. Hoy en día hay distintas como dinámicas de relaciones. Em, y los papás, uno tienen que meterse en ese mundo, o sea, tienen que entrar para poderlos guiar bien, porque pues si yo no sé lo que es eso, ¿cómo ¿cómo lo lo voy voy a a guiar? guiar? ¿Sí? Entonces, esto es en relaciones, insisto, es en todo. Hoy en día existen, no sé, drogas que antes ni existían o ni conocíamos. Hoy en día existen tipos de fiestas, hoy en día existen las redes sociales que antes no nos tocaban, hoy en día incluso el Exacto, lenguaje es es completamente diferente. diferente. Entonces, ¿cómo le voy a enseñar o cómo lo voy a guiar si ni siquiera lo conozco? Pues el mundo del Sí, adolescente. Entonces, mi primer consejo para poder entrenar bien a un adolescente es entrar en el mundo del adolescente, así me escandalice, así no me guste, así sea súper nuevo, así no lo entienda como es tan nuevo que de verdad no lo entiendo, así no me guste. así no me guste. Ujú. Pero primero, entrar ahí. Sí, ¿Te suena? sí, me parece. Listo. Segundo es tener las conversaciones
eh, siempre lo digo en modo pregunta. ¿Cómo así? Ok. Generalmente conversamos con un niño y es yo hablo y el niño me escucha, ¿sabes? Sí, Entonces es como, mira, hoy en día las relaciones tal cosa y los niños tal otra y las niñas tal otra y el respeto tal otra y uno espera que el niño se siente así y oiga la cátedra y salga con la lección aprendida y listo. Y al final eso no es así, ¿m? Porque no sabemos si los adolescentes, digamos, en ese proceso de conversación sencillamente nos apagó porque no le gustó lo que le dijimos, porque estaba, su cabeza estaba en otro lado, porque no le interesaba. Sencillamente nos apagó, no le sabemos si les, no sabemos si le está haciendo sentido lo que le estamos diciendo, ¿cierto? sí, No sabemos si no está de acuerdo, entonces es como, no estoy de acuerdo, entonces ni te voy a escuchar. sí. ¿Mm? Simplemente nos dejan en visto y se quedan ahí como estatuas silenciosas. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la manera de conversar asertivamente para que esto no pase? Haciendo preguntas y que ellos mismos den la respuesta. O sea, tenemos que Ok. convertirnos, digo yo, como en los maestros de la pregunta para preguntar de manera correcta y que esas preguntas los lleven a ellos a la reflexión. Entonces, todo esto que te decía de tú, qué crees, qué responsabilidades tienes de tal cosa, tú ¿Cómo qué es opinas una sobre relación? esto, qué te gustaría, cómo quieres que te traten, cómo quieres tratarlos, qué implica para el resto de tus amistades. Entonces, cuando uno empieza, cuando uno se dedica únicamente a preguntar, 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 tal vez de vez en cuando intervenir como un poquito, pero preguntar, 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 pues no hay posibilidad de que la conversación salga mal porque quien está hablando es él o es ella y quien está Exacto. reflexionando es él o es ella. Entonces no hay posibilidad de que no esté de acuerdo porque es quien está dando la respuesta, no hay posibilidad que se pierda en su cabeza o que lo bloquea a uno porque es él quien está hablando y uno simplemente es como un facilitador que a través de la pregunta lo guía para una mirada o para la otra, ¿sí? Para un punto o para el otro. ¿Te Sí, suena? sí, claro. Además que los convierte en más reflexivos y el hecho de que el chico pueda verbalizar lo que yo quiero que le quede como experiencia, pues hace que realmente lo interiorice muchísimo más. Buenísimo. Y gracias por eso, porque ese es un punto clave en el entrenamiento. Y es que muchos llegan o llegamos a adultos y no sabemos justificar nuestros puntos de vista o no Exacto. sabemos decir por qué pensamos una cosa o por qué pensamos otra. La otra, ¿Sí? así Y es es. como, pues yo pienso esto, pero no sabría decir por qué. O al primer opositor que encuentre, ya Se me quedó bloqueado. bloqueé. Ujú. En cambio, cuando uno les está preguntando, preguntando y les lleva a ellos a hablar, está uno entrenando esa capacidad de exponer lo que piensa y lo que siente de manera amable, respetuosa, tranquila y asertiva. ¿Mm? Sí, súper. Entonces, ese punto, gracias porque me sirve un montón. Ok. Mm, el tercero esto es súper importante, reforzar la confianza, no alarmándonos, con apertura y sin juicios, Sí. ¿sí? Entonces, si llega una niña y dice, mamá, es que me gustan las niñas, Y uno, y uno, ¡ah! ¡ah! ¿Qué O un niño, pasó? papá, es que me gustan los niños, y pegan el grito en el cielo, pues ¿qué va a hacer para la próxima reflexión o para la próxima conversación? Pues es que no va a existir, o sea, no No va a va a haber una llegar. próxima. Ujú. Así es. Entonces, hay que tratar de tener la mayor apertura. O sea, si los queremos guiar, así no estemos de acuerdo, por lo menos en nuestra energía, postura, gestos, palabras, etcétera, debemos ser como lo más Neutrales. neutros y objetivos posibles para no darles a entender que los estamos juzgando o que esa respuesta que nos dieron no nos gustó, porque apenas ellos sientan un juicio, apenas ellos sientan que están diciendo algo que no nos está gustando, sencillamente se bloquean, lo paran y ya. Y ahí, y hasta ahí llegó. Ujú. Exacto, ya hasta ahí llegó. Y ahí se perdió, ¿qué? La confianza. Y si se pierde la confianza, es que no va a haber poder humano de que recurran a nosotros
en algún momento de, no sé, otra cosa que se les esté dando, otra reflexión necesaria, otra enseñanza. Entonces, súper importante este tercer consejo y es construir esa confianza y para construir esa confianza no nos podemos alarmar por Alarmar. lo que piensan, por lo que sienten, por sus gustos. em, si no nos gusta, porque puede no gustarnos o puede que no estemos de acuerdo, guiarlos, Sí, o sea, guiarlos a ver tal vez otras posibilidades, pero no haciéndolos ver que estamos juzgando la de ellos. sin atacarlos. Ujú. Exacto, exacto. Ni Ok, alarmarnos sí, ni juzgar, porque sí, los perdemos. sí. ¿Listo? Um, y la última, esta creo que también es bien importante, el último consejo que quería contarles y es, hay que capacitar a los adolescentes. ¿Cómo así? Mm, muchos papás, digamos, en esto de relaciones, incluso, muchos papás creen que, por ejemplo, en relaciones sexuales, que al no enseñarle a los adolescentes sobre relaciones sexuales, lo que No están van a haciendo pasar. es como que están retrasando el inicio. Sí, como si yo no les digo nada y si yo no les enseño, ellos no van a saber que eso está ahí. Así como algunos piensan que al enseñar es como si les estuvieran dando permiso, como al capacitar es como dar el aval para que Lanzarlos. lo hagan, Sí. ¿sí? Y esto no lo digo yo, esto lo dicen estudios, que los niños que están más capacitados, que conocen más, incluso em, no adelantan su inicio, por ejemplo, en la vida sexual, sino por el contrario se ve la tendencia a tomarse con El calma tiempo más necesario. tiempo. Ujú. ¿Por qué? Porque como lo saben y lo conocen, saben lo que implica también, saben los riesgos, saben lo que puede pasar, saben la responsabilidad que requieren para iniciar su vida sexual. Entonces, ahí como decíamos, mejor deje así, Sí, como como que yo lo lo, quiero. exacto, exacto. Pero muchos piensan que al hablarles, por ejemplo, en este caso de sexo o de relaciones sexuales o de sexualidad, es como les estoy dando ya el permiso, como ya les abrí el mundo y ya van a salir de una a hacerlo. Ya van a Y llegar. no es así. Entonces, el conocimiento es poder y pasa en relaciones y en todo, ¿sí? Claro. No es que si yo no le hablo de drogas a mis hijos, ellos no van a consumir drogas. No, No. hay que enseñarles y hay que mostrarles qué drogas hay y cómo son y qué hacen en su ¿Y cuerpo qué y qué peligros efectos? tiene, Sí. cómo pueden quedar enganchados, cómo les puede llegar a tal vez a dañar la vida algunas drogas o a dónde podrían llegar, qué personas han terminado en En, drogas, ¿sabes? O ¿cuál ha sea, sido su resultado después de exacto. El hecho de que consumir? yo les enseñe no significa que mañana salen a hacerlo. Significa que tienen, si yo he hecho bien el trabajo de desarrollar esa confianza y de desarrollar en ellos ese criterio, van a tener ese criterio para, si no les funciona, si no les sirve y si no es lo que quieren hacer, no hacerlo. ¿Mm? Exacto. Entonces, aquí mi consejo para todos los papás es enseñen y capaciten sin miedo. Y entre más enseñen, mejor. Entre más capaciten, mejor. El enseñar y el capacitar no va a impulsar a los niños a que salgan a hacer eso, sino por el contrario, les va a dar ese criterio para decir, aquí yo todavía no me siento preparada o preparado, aquí yo todavía más bien Me como quedo que no me meto quieto y espero, o si tengo una duda adicional, sé que le puedo contar a mi mamá porque ha porque me tenido va a esa responder. apertura para enseñarme, para responderme, no se alarma. ¿Mm? Sí. Entonces, ese es mi último consejo. Y súper importante, Laura, ese último consejo sí que es importante porque a veces los papás creemos que, que ocultarles el mundo que está afuera Ah, les va a permitir a ellos quedarse en ese mundo o en esa burbuja que yo quiero que esté. Y realmente no sucede porque, por el contrario, si yo le permito que se entrene, ujú. acerca de, pues no va a estar afectado. Por ejemplo, y volviendo al tema del noviazgo y las relaciones. Si yo hablo abiertamente con él y llegamos de una forma reflexiva a qué es, cómo sucede, cómo se da,
pues en el momento en el que sienta esa necesidad fisiológica, porque además es una necesidad fisiológica, pues va a saber tomar la decisión correcta e indicada y no va a tomar una decisión apresurada por encajar en un grupo o por quedar bien con sus amigos, que es lo que a veces sucede. Cuando no están tan entrenados, pues buscan ese encajar. Y Ujú. a veces los padres, por todo nuestro afán, por todo el trabajo, no abrimos espacios para el diálogo y la conversación con nuestros hijos. Y sí que es importante hacerlo Ujú. para todo, para el chico que está pequeñito y entonces necesitamos que se comporte adecuadamente, para el adolescente que está empezando a sentir necesidades fisiológicas diferentes, Ujú. eh, para todos los que pues cada vez van viviendo una etapa y nosotros a veces nos quedamos como, mejor no le digo nada de este tema, mejor no hablemos de lo que es una lesbiana, no hablemos de un poliamor, no hablemos de esas cosas porque es mejor, ¿sí? Ujú. Y no, tú tienes toda la razón, hay que capacitarnos y capacitarlos para que realmente, pues, quienes se beneficien de esto sean nuestros hijos. Exactamente, exactamente. Bueno, no sé si tengas dudas adicionales que te hayan surgido, que te hayan quedado para transmitir a los papás, o crees que el tema te quedó así como bastante. Me parece que el tema fue abordado, aunque dice uno, el noviazgo, como tú misma me decías, es un tema tan gigante, creo que es muy importante entender que lo primero es que debemos hablar con nuestros hijos, ¿cierto? Y que hablando con ellos y descubriendo con ellos esa definición tal vez de lo que para ellos es o lo que ellos se imaginan, Ujú. pues va a ser muchísimo más fácil y más llevadero. Creo bueno, pues el tema del noviazgo es un tema que definitivamente genera muchas sensaciones y muchas eh, inquietudes, sobre todo en los adolescentes, pero Ujú. definitivamente creo que aportándolo y llevándolo desde esta forma, siendo padres coach, creo que va a ser muchísimo más fácil y muchísimo más llevadero para todos los que somos padres y para todos los que en algún momento tenemos que orientar pues a nuestros adolescentes. Ujú. Total, totalmente de Sí. acuerdo. Bueno, entonces yo creo que ya podemos cerrar aquí, si te parece. Sí, me parece muy bien, Laura. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por este espacio maravilloso, por esta conversación que sé que va a ser muy útil para muchos papás que te siguen y para muchos padres pues, que nos van a empezar a ver en este tema, porque yo sé que muchos tenemos dudas, pero somos muy pocos los que nos atrevemos a Ujú. preguntar precisamente por eso, porque nos da temor enfrentar a nuestros hijos a esa parte que pues tiene muchas cosas de chévere, pero que de repente puede tener un poco de dolor para ellos y es lo que uno quiere evitar. Así es, así es. Bueno, pues muchas gracias a todas las mamás y los papás que vieron esta grabación. Gracias a ti, Diana, A ti, porque Laura, gracias muchas a tu gracias. duda le abrimos un espacio, creo que bastante importante a muchas mamás y muchos papás. Espero que así sea. Si quieren, Sí, déjennos en los comentarios si tienen más dudas, si tienen más preguntas y bueno, ahí poco a poco nos vamos guiando entre todos. Te mando, así es. Diana, un abrazo y a todos muchos abrazos. Chao, Chao, Laura, mil gracias. chao. Chao.